Buenas noches, mi nombre es Rafael Caldera, soy estudiante del cuarto año de Derecho de la Universidad Fermi-Toro. En esta ocasión desarrollaré el tema de las relaciones tributarias. Dando respuesta a la primera interrogante que nos dice cuáles son las características de la obligación tributaria, encontramos que los elementos más resaltantes o característicos de la obligación tributaria es que estos tienen su fundamento legal en la ley. No solamente toma en cuenta la voluntad de las partes, sino que es necesario que se encuentre establecido dentro de la legislación venezolana. Por otra parte, encontramos de que las obligaciones tienen su propia autonomía, porque tienen ciertos elementos que pueden calificarlo de derecho privado o de derecho público. Además, encontramos de que se establecen prestaciones entre el Estado y las personas pasivas, que serían los contribuyentes. Estas prestaciones, por lo general, son en base a cantidades de dinero, y si hablamos de cantidades de dinero es porque existe una relación personal y que tiene naturaleza pecuniaria. Es importante mencionar también que se establece la relación o la naturaleza en cuanto al se ha establecido en la situación de hecho, y en base a la situación de hecho es lo que se establece o da nacimiento al gravamen establecido por la ley. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Encontramos al sujeto activo, comúnmente se le conoce como el Estado, sujeto acreedor, y este rol se lo asigna a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le da el poder de poder recaudar y controlar los impuestos a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Los sujetos pasivos son conocidos como el sujeto deudor, la persona que adquiere la obligación. Esto en cuanto, ya bien sea personas responsables, contribuyentes, según el artículo 19 del Código Orgánico Tributario. Esto se da en base al hecho imponible que se ha calculado, por lo que también es considerado como sujeto pasivo a las personas solidarias o responsables que se verifiquen que pertenezcan al mismo hecho imponible. Sujeto pasivo se entenderá entonces como lo establecido en el Código Orgánico Tributario en su artículo 19, y en dado caso de que no se encuentre en este artículo, se tomará en cuenta lo establecido en el Código Civil en los artículos de 1221 y 1251, quienes hablan también del sujeto pasivo. El contribuyente son todas aquellas personas, naturales o jurídicas, quienes se encuentren obligados a cumplir con las obligaciones tributarias. Esto según el artículo 23 del Código Orgánico Tributario, quienes obligan a cumplir con sus deberes tributarios a los contribuyentes. Las personas responsables son consideradas también como sujeto pasivo, pero estos no son sujetos pasivos contribuyentes, sino que es la ley quien les da esa obligación de forma directa, según el artículo 25 del Código Orgánico Tributario, por lo que las partes o el responsable podrá reclamar al contribuyente originario por lo que él haya hecho, por el pago de esos tributos, por lo que podrá exigir el reintegro de esa cantidad al contribuyente. Los responsables solidarios. Según el artículo 28 del Código Orgánico Tributario, se consideran como responsables solidarios aquellos quienes sean los administradores de bienes o instituciones que se han otorgado a ellos directamente. Por lo que, es decir, aquellas personas que tengan bajo su dominio o su disposición el uso del bien, serán quienes serán considerados como responsables solidarios. Hay unos ciertos ejemplos que yo traje de quiénes serían considerados estas personas, y esto se le asigna, por ejemplo, al responsable de los incapaces, que normalmente son los padres, los curadores, tutores, entre otros, quienes dirijan o sean representantes de personalidades jurídicas, o quienes tengan en su poder la autoridad o el mandato de bienes, es decir, que estén bajo su disposición o uso, o de aquellos que administren. También encontramos el agente de retención y percepción. Estos son considerados agentes directos y son personas que la ley designa de forma directa como agentes de retención o percepción. Esto según las actividades que ellos realicen. Tales sujetos pueden realizar actividades tanto de forma funciones públicas o por funciones privadas. Y la administración podrá verificar en cualquier momento el tributo correspondiente a las actividades que estos hayan realizado, ya bien sea tanto para retenciones o percepciones. El domicilio tributario.
El domicilio tributario de las personas naturales es el domicilio fiscal de las personas en sí, de las personas civiles. Según el artículo 31 del Código Orgánico Tributario, la administración tributaria establece como domicilio donde las personas desarrollan sus actividades comerciales, sus actividades lícitas, por lo que es posible que existan, que las actividades no solamente se desarrollen en un solo lugar. Existen diferentes zonas o sitios donde se desarrollan actividades, pero siempre se considerará como domicilio tributario donde se desarrollen las actividades principales. La persona jurídica. Para la administración tributaria, la ejecución de las acciones considera como domicilio tributario para las personas jurídicas y a veces en todas sus clases, porque las personas jurídicas se pueden desglosar en entidades colectivas, sociedades anónimas, todas sus clases, las personas jurídicas se entenderá como su domicilio tributario la sede principal donde se desarrolle o se establezca el hecho imponible de estas. Personas domiciliadas en el extranjero. Las personas domiciliadas en el extranjero, también el Estado puede ejercer funciones tributarias para ellos y por lo que le establece un domicilio tributario. Según el artículo 32 de la ley en cuestión, encontramos con que a las personas que tengan domicilio en el extranjero se les exige de que tengan un representante legal. Y es el domicilio de este representante legal, la persona que lo representa jurídicamente, se considerará entonces como el domicilio tributario o domicilio fiscal de la institución u organización de las personas domiciliadas en el extranjero. No solamente con esto, en dado caso de que el representante legal no tenga un domicilio, entonces se considerará como domicilio tributario donde se desarrollen o se dé nacimiento a lo que es la relación jurídico-tributaria, como ya veníamos desarrollando anteriormente. Esto basa en lo que es el artículo 33 del Código Orgánico Tributario. El domicilio electrónico. El domicilio electrónico, esto es una herramienta tecnológica que nos ha brindado un gran avance en la sociedad de hoy en día, por lo que nos facilita la comunicación entre lo que sería la administración tributaria y el contribuyente, de forma más rápida, de forma más segura, de forma más eficaz. Por lo que entonces se entiende como el domicilio electrónico a lo que serían los correos electrónicos, que nos permite unirnos de forma digital. En el artículo 31, 32 y 33 del Código Orgánico Tributario, la Administración Tributaria establece un buzón a todos los contribuyentes donde estos puedan enviar sus actos administrativos. Y esto, como hemos mencionado anteriormente, es una herramienta muy eficaz en cuanto al sistema, a establecer comunicaciones entre ambos sujetos. Y además de que el costo operativo de esto es menor, según el Código 34 del Código Orgánico Tributario. ¿Cómo funciona el cambio de domicilio y sus efectos? La administración establece como obligación de que cualquier tipo de cambio que se realice dentro de las organizaciones, instituciones, empresas, en cuanto ya sea el cambio de la razón social, el cambio de dirección, el cambio de domicilio fiscal, entre otras cosas, cualquier cambio que la administración tributaria considere necesario, es obligatorio que se le notifique sobre estos cambios para así poder ser considerados, para poder modificarlos dentro del informe como tal. El no notificar estas modificaciones, ya sea razón social, domicilio fiscal, actividades, entre otras, cese de actividades, entre otras, se considerará, según el artículo 35 del Código Orgánico Tributario, que serán válidos los datos anteriores que la administración tenga, por lo que los nuevos datos que se hayan modificado, si no fueron notificados, no tendrán validez. Esto ha sido parte de mi exposición. Espero hayan sido de su agrado, hayan entendido claramente lo que les quise explicar. Será hasta una próxima ocasión. Saludos.